Buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Tengo en mis manos el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a comparar los 10 mandamientos del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está, los 10 mandamientos del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo vamos a comparar con los 10 mandamientos de la Biblia. Así que vamos a ver, pueden utilizar cualquier versión de la Biblia católica, la versión Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, pueden usar la versión de la Reina Valera, la que ustedes prefieran, la que sea su versión favorita. Solamente les comunico que vamos a hacer una comparación entre los 10 mandamientos del catecismo con los 10 mandamientos de la Biblia. Ustedes van a ser testigos que hay cosas muy interesantes. Una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. Escríbame ahí en los comentarios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? ¿Alguien lo sabe de memoria? Ya sé lo que me va a decir. El primer mandamiento de la Biblia. Quisiera que alguien lo escriba. Y probablemente digan que el primer mandamiento de la Biblia, citando el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero hoy vamos a ver, basado en la Biblia, los 10 mandamientos, ¿sí? Miren, voy a leer el primer mandamiento del Catecismo de la Iglesia Católica. Ojo, no estoy atacando a la Iglesia Católica. Simplemente voy a comparar el Catecismo, ¿sí?, de la Iglesia Católica con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos del Catecismo versus los 10 mandamientos de la Biblia. Simple. No estoy atacando a nadie. Así que vamos a hacer esto. Primer mandamiento del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes yo quiero leer lo que empieza diciendo en la página 38. Dice así, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pongan atención. Dice así, en el Antiguo Testamento, Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina. Correcto. Hay que recalcar que Dios mismo escribió los 10 mandamientos desde el 1 hasta el 10. Él mismo lo escribió así. No lo escribió Moisés. Esos 10 mandamientos que lo escribió Dios lo entregó a Moisés, escrito ya. Eso lo dice Éxodo 31, 18. La Biblia dice que la escritura era escritura de Dios grabada sobre esas tablas. Eso lo dice Éxodo 32, 16. La Biblia dice que esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, lo quebró Moisés porque vio al pueblo en idolatría. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, verso 1, Dios le ordena a Moisés y le dice, ahora tú hazte 2 tablas de piedra y sube al monte que de nuevo yo volveré a escribir las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Hasta aquí el catecismo de la iglesia dice que es correcto esto. Sigue diciendo, pongan muchísima atención, mis hermanos católicos, pongan mucha atención y mis hermanos evangélicos. Dice así, Jesucristo en la ley evangélica, o sea, está hablando del Nuevo Testamento, confirmó los 10 mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. El catecismo de la Iglesia Católica reconoce que Jesús en su ministerio terrenal, él guardó, ¿qué más? Perfeccionó, confirmó la vigencia de los 10 mandamientos. Lo leo en palabras literales como está escrito. Jesucristo en la ley evangélica confirmó los 10 mandamientos. Escucha bien. Y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. O sea, quiere decir que Cristo confirmó los 10 mandamientos que Dios le dio en el Sinaí. Eso es lo que está diciendo el catecismo, porque en el contexto se refiere a eso. Dice así, lo confirmó y al mismo tiempo lo cumplió con su palabra y con su ejemplo. Y esto es lo que dice el Magisterio de la Iglesia Católica. Miren, yo tengo aquí el documento del Magisterio de la Iglesia Católica y lo voy a leer. ¿Sí? Voy a leer el Magisterio de la Iglesia Católica en el numeral 2173. Dice así,
El evangelio realmente, en el evangelio realmente numeroso, a ver, en los evangelios numerosas veces se encuentra que a Jesús le acusaron de transgredir y quebrantar el día sábado. Pero escuchen lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica, el asterisco 2173, dice así: pero Jesús nunca faltó a la santidad de este día, sino que con su autoridad de la interpretación auténtica de esta ley, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Notas lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica? Lo leo de nuevo. Dice así: en los evangelios numerosas veces se encuentra haciendo a Jesús acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero responde: pero Jesús nunca faltó a la santidad de ese día. Yo me encuentro a veces con hermanos católicos, no ataco a la iglesia, ataco a las doctrinas. Muchos católicos me dicen: Jesús quebrantó el sábado. El magisterio de la Iglesia Católica, el numeral 2173, afirma que todo católico está obligado a creer en el magisterio, porque el magisterio es para el católico palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia Católica afirma que Cristo nunca quebrantó ese día. Para todos aquellos que dicen que sí lo quebrantó. Ahora, mira lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica en el numeral 441. Dice así: ¿es posible cumplir los 10 mandamientos? Y nota cómo responde: sí, es posible cumplir el decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia. La Iglesia Católica reconoce, en el magisterio de la Iglesia Católica, reconoce que sí es posible cumplir los 10 mandamientos con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el libro de Ezequiel: y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que anden en mis mandamientos, en mis estatutos y en mis ordenanzas. Simple. La gente que dice que no se puede cumplir la ley es gente carnal, ¿sí? Que no ha nacido de nuevo. Entonces, mira lo que sigue diciendo aquí el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia dice así: nuestro amor a Dios se manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos y de los preceptos de la Iglesia. Se refieren ellos que el amor a Dios se demuestra obedeciendo los 10 mandamientos. Y aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Ahora va a empezar a dictar el primer mandamiento, ¿sí? Pero ahí sí vamos a hacer una comparación con lo que dice Éxodo capítulo 20, porque en Éxodo capítulo 20, de cualquier Biblia, de cualquiera, ustedes pueden usar la Biblia que quieran. Yo voy a usar la Reina Valera, porque es la Biblia más familiarizada, pero ustedes pueden utilizar la Biblia católica, la Nacarcolunga, la Biblia de Jerusalén, la que prefieran. Vamos a comparar solamente el primer mandamiento del catecismo con el primer mandamiento de la Biblia, de la Iglesia, mejor dicho, los 10 mandamientos del catecismo de la Iglesia Católica con los 10 mandamientos realmente de la Biblia. Dice así el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento de la Iglesia Católica. Les voy a pedir que compartan este video porque va a ser muy interesante y tiene que ser compartido con muchas personas. Y sí, nosotros somos Mensaje Fiel, así nos encuentras en todas las redes. Ahora leo el primer mandamiento de la Biblia. El primer mandamiento de los 10 mandamientos reales. Esto no es catecismo, esto es palabra de Dios. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Ahora, ¿notas la diferencia? El primer mandamiento del catecismo dice así: amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento de la Biblia, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay alguna diferencia? Claro que sí. Y aunque ustedes crean que yo les estoy mintiendo, ustedes mismos pueden ubicar Éxodo 20, del 3 en adelante hasta el 17. Ahí están los 10 mandamientos. Leo el segundo mandamiento, ¿sí?, del catecismo. Dice así: segundo mandamiento del catecismo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora, nota lo que dice el segundo mandamiento de la Biblia:
No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Noten que el segundo mandamiento de la Iglesia Católica en el Catecismo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acá no dice eso. Acá dice, no te harás imágenes que se aparezca a lo que hay en el cielo, ni que se aparezca a lo que hay aquí en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las darás culto. Eso es lo que dice literalmente el segundo mandamiento de la Biblia. ¿Sí? Ahora, si hay alguna diferencia notable, claro que sí, muchísima. Y lo peor de todo es que este mandamiento de aquí, del segundo mandamiento de los 10, no aparece en ninguno de los 10 mandamientos del catecismo. Qué raro, muy raro, bastante rarísimo. Y es una de las prácticas más notables dentro de la Iglesia Católica. Y lo digo de veras, sin atacar a ningún católico, sino atacar la creencia y el catecismo. Estoy haciendo una comparación entre el catecismo y la Biblia. Ustedes no van a encontrar por ningún lado en los 10 mandamientos del catecismo una prohibición a hacerse imágenes. Aquí dice literalmente la Biblia, no te hagas imágenes, ni las que se aparezca lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué hay arriba en el cielo? ¿Qué hay? Ángeles, Dios. No te hagas imágenes que se aparezca lo que hay ahí, dice. Ni aquí en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Animales, personas, peces, plantas. No te hagas imágenes. Y sigue diciendo, no te arrodillarás, no te inclinarás ante ellas, ni las darás culto. Ese mandamiento muy rarísimo, me causa mucha curiosidad. No sé qué hicieron con ese mandamiento, pero no está en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el décimo. No existe. Usen el sentido común, leen la lógica. Con razón, es que esa práctica es muy común. Ahora, dentro de la iglesia, ahora miren lo que dice el tercer mandamiento de los 10 mandamientos del catecismo. Lo leo, dice así: santificarás las fiestas. Muy raro, porque dentro de los 10 mandamientos no existe en ninguno ese mandamiento. No existe. Aquí dice lo siguiente, el tercer mandamiento dice así: no tomarás el nombre de Jehová, de acuerdo a la traducción, si quieres puedes decir Yahvé, ¿sí? No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Si no quieres decir Jehová, aunque la palabra Jehová, la Iglesia Católica la usó por 700 años dentro de su seno. De esto voy a hablar en otro tema, ¿sí? Yo no tengo problemas. Puedo decir Jehová, puedo decir Yahvé, Adonai, yo no tengo problemas en eso. Sabiendo bien claro, haciendo los estudios sobre los nombres, algún día hablaremos sobre esto también. Pero el tercer mandamiento del catecismo no existe en la Biblia. No existe. Créanme, no hay, no lo busquen. En Éxodo 20, del 3 al 17, que están los 10 mandamientos de la Biblia, no existe el mandamiento que aquí lo han colocado. Noten que hay mandamientos en la Biblia que no los tiene el catecismo. Y hay mandamientos que tiene el catecismo que no lo tiene la Biblia. Alguien me va a tener que disculpar, pero yo me quedo con la Biblia, ¿eh? Ahora, ustedes pueden elegir con qué quedarse. Noten lo que dice el cuarto mandamiento del catecismo: honra a tu padre y a tu madre. Es el cuarto mandamiento del catecismo. El cuarto mandamiento de la Biblia dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. De hecho, la palabra sábado dice en todas las versiones católicas. Ellos no tienen problemas. Aquí, en la Reina Valera, por ejemplo, dice: acuérdate del día de reposo, pero ahí la palabra reposo tiene un asterisco que en la parte de abajo dice: aquí equivale a sábado, es lo mismo. Toda la Reina Valera tiene un glosario en la parte de atrás y pueden buscar la palabra reposo y dice al español sábado, lo que se conoce hoy como sábado. No tengo ningún problema en eso tampoco, ni me hago bolas, ya que algunos dicen: muéstrame que los días se hayan llamado así. Bueno, sabemos quién le puso nombre a los días. Lo que estoy diciendo es que el sábado de hoy equivale al séptimo día dado por Dios, punto.
Sobre eso no hay discusión. Y vamos a hacer un tema amplio y vamos a probar históricamente todo ello. ¿Sí? Ahora, qué raro que el cuarto mandamiento de la Biblia diga que hay que guardar Shabbat, el sábado, el séptimo día. Y qué raro que aquí lo buscas de tapa a tapa, los 10 mandamientos. En el catecismo no existe tampoco ese mandamiento por ningún lado. No existe. Alguien tuvo que sacarlo. El segundo mandamiento alguien lo tuvo que sacar. Y alguien tuvo que colocar otro. ¿Sí? Santificar las fiestas no está en la Biblia, pero está aquí. Alguien lo tuvo que poner. Un libro no se arma solo. Alguien lo tuvo que hacer. Y el que tiene la mente objetiva va a saber. Y va a saber que los 10 mandamientos de la Biblia no son igual a los 10 mandamientos del catecismo. No hay que ser inteligentes para darnos cuenta de esto. ¿Sí? Ahora, dice el quinto mandamiento, no matarás. Aquí el quinto mandamiento en la Biblia realmente sí es honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento de la Biblia. El sexto mandamiento, aquí en el catecismo, dice no cometerás actos impuros. El sexto mandamiento aquí es no matarás. Simplemente han cambiado de número. Viene el otro mandamiento que dice no robarás. Aquí dice no cometerás adulterio. Bueno, está cambiado ahí simplemente el orden, pero de ahí en adelante la coincidencia de los mandamientos de la Biblia son los mismos del catecismo, para ahorrar tiempo. Son los mismos, en ese cambiado, pero el orden de los factores no altera el producto. El punto es que es lo mismo. Lo que ustedes notaron es que solamente dentro del catecismo hay anulación a 2 mandamientos. ¿Y saben cuál es? No existe el segundo mandamiento y no existe el cuarto mandamiento. Es notable. Ustedes pueden revisar, si eres católico o evangélico, puedes revisar el catecismo. No es muy difícil conseguirse un catecismo, no es muy difícil descargar el magisterio de la Iglesia Católica, no es muy difícil descargar eso y darse cuenta de que no existe el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? En la Biblia dice no te harás imágenes ni las honrarás, no te inclinarás a ellas, ¿sí? Y ese mandamiento no está aquí. El cuarto mandamiento tampoco no está aquí, aunque aquí, acuérdate del día sábado, ese mandamiento tampoco aparece en el catecismo. ¿Sí? Y es que, claro, ¿por qué es que no aparece ese mandamiento? ¿Saben? Yo tengo una buena razón y siempre lo he dicho. ¿Quién es el que cambió esto? Ustedes se van a dar cuenta que el único que cambió estos mandamientos lo hizo el poder y la autoridad de la Iglesia Católica. Esto es irrefutable. Ustedes pueden decir que soy repetitivo en esto, pero esto es irrefutable. Y yo les he mandado a averiguar a los que todavía no lo han hecho. Vayan y averigüen quién cambió los 10 mandamientos de la Biblia por los 10 mandamientos del catecismo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la Iglesia Católica, hermano. Y esto no es un ataque, es una realidad. Yo no ataco a las iglesias, yo ataco a las doctrinas. En este caso, me van a disculpar a mí, pero todo católico tiene una Biblia en su casa y lea Éxodo 20 y compárelo si está lo mismo en el catecismo. Pero ¿quién lo cambió? Entonces ellos lo cambiaron y lo reconocen. Yo tengo aquí documentos católicos, declaraciones de los propios papas de la Iglesia Católica diciendo que ellos hicieron esto. Documentos muy accesibles por ustedes. Miren lo que dice, por ejemplo, voy a leer aquí. Sí, el decreto católico, decreto católico episcopal, página 144, dice así, pongan atención. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir la ley. ¿Qué dijo? Pongan atención. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir la ley. Eso lo dice el decreto episcopal en la página 144. Dice que el Papa puede cambiar los tiempos y puede abolir la ley. ¿Sí?
¿Qué más dice? Cambiar los tiempos y abolir las leyes. ¿Qué más dice? Dispensar, o sea, dejar de lado lo que él quiere, hacer a un lado lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. No puedo creer que exista un documento donde los mismos católicos dicen en su documento canónico que el Papa puede aún cambiar las leyes de Dios, cambiar no solo la ley, sino los tiempos, y también él puede cambiar aún las leyes de Jesucristo. Ustedes, en su sano juicio, sáquense los lentes denominacionales y piensen por ustedes mismos, ya no por una denominación. ¿Ustedes creen que el Papa, que es un simple ser humano, falible, ¿sí?, pecador, como cualquiera, él tiene el derecho de cambiar aún la ley de Dios y aún las palabras del propio Jesucristo? Me van a disculpar, pero yo no creo eso. Discúlpenme por no ser católico, pero lo siento muchísimo. Yo no creo que un papa tenga esa autoridad. Pero todo católico sabe que lo que estoy diciendo no es mentira. Es por eso que ellos, a los católicos, yo les entiendo cuando el católico dice, la iglesia lo cambió el sábado para el domingo y yo me sujeto porque es el Papa quien lo dijo. Y mi hermano, porque el católico cree en tres cosas. Primero, él cree en la Biblia. Segundo, él cree en la tradición. Y tercero, él cree en el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia son las confesiones de los dogmas que el Papa da, obviamente en su interpretación, y él dice, si la Biblia no dice, pero el catecismo dice, hacemos lo que el catecismo y lo que diga la tradición. Ellos no son solo Biblia. Ellos son Biblia, más magisterio, más catecismo. Y en el catecismo están las declaraciones papales. Y si el Papa lo dijo, aunque la Biblia no lo diga, ellos van siempre a confirmar o a afirmar lo que el Papa dice. Cuando el Papa se sienta en la cátedra, es cátedra lo que él confiesa, eso no se puede rebatir. No, simplemente se tiene que ejecutar, porque hay documentos que así lo afirman, que el Papa tiene autoridad, ¿sí?, de cambiar inclusive las leyes de Dios y los tiempos. Mira lo que dice, para los que recién se conectan, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes. Lo dice en el documento canónico en la página 144. Ahora escuchen este versículo, no lo quiero dejar pasar. El libro de Daniel, el capítulo 7, dice así. Miren lo que dice Daniel 7:25, hablando de un poder que se levantaría después de la caída de Roma. Dice Daniel 7:25 así: esto acontecería después de la caída de la cuarta bestia, se levantaría un poder, y ese poder que se levantaría, dice el verso 25, Daniel 7:25, y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, ojo, los tiempos, 1, 2, la ley. Dice aquí que habría un poder que se levantaría después de la caída de Roma, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí la confesión canónica dice que el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes, dejar de lado lo que él quiere, hacer a un lado lo que él dicta, aún las leyes de Jesucristo. Me van a disculpar, pero díganme si no me tengo que poner en celo aquí y de decirles que esto para mí es una herejía. Y hay esto es terrible, esto no es una gran similitud hay entre la declaración canónica que tiene la Iglesia Católica con la coincidencia exacta de Daniel 7:25. Aquí dice, cientos de años antes, Daniel profetizaba y decía, habrá un poder que se levantará en la tierra que pensará cambiar los tiempos y la ley. Y aquí ellos dicen, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes. ¿Qué más dice? Mira lo que dice la Enciclopedia Católica, pronta biblioteca, en el tomo 2, la página 29, artículo El Papa. En el artículo El Papa dice así: el Papa tiene gran autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. ¿Qué es esto? Díganme, ¿qué es esto? Que el Papa tiene la autoridad de, miren, enumera,
Enciclopedia Católica, pronta biblioteca, tomo 2, página 29, artículo El Papa. Dice así: el Papa tiene grande autoridad y poder que puede, escuchen bien, modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. No puedo creer esto, créanme, soy en esto, mi mente quizás es cerrada, pero no puedo creer que el Papa tenga la autoridad de suprimir las leyes de Dios, modificar las leyes de Dios, abolir las leyes de Dios. Yo no creo eso, pero la Biblia sí profetizaba que habría un poder que se levantaría en la tierra que haría todas esas cosas. Me van a disculpar, pero yo les voy a hacer una pregunta mortal. En toda la ancha faz de la tierra, nunca se levantó en toda la ancha faz de la tierra, desde el principio del mundo hasta el día de hoy, que estamos hoy, sí, año 2023, nunca nadie, no existe una sola institución en el mundo que se haya atrevido a cambiar los 10 mandamientos. Solo lo hizo la Iglesia Católica. Díganme qué otro lo hizo. Saquen a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica no cambió las leyes de los 10 mandamientos. Y díganme quién lo hizo. Díganme quién lo hizo. Pónganme alguna evidencia histórica de que alguien lo haya hecho. No existe eso, mi hermano. El único poder en la tierra que hizo esto es la Iglesia Católica. Tú sacas aquí, y no estoy hablando de los católicos, estoy hablando del sistema que gobierna y que hace todo, de la cabeza, de los de arriba. Porque yo sé que en la Iglesia Católica hay muchos católicos sinceros. Yo tengo en esta página muchísimos seguidores católicos. Pero mis hermanos, yo quiero que ustedes sepan las propias confesiones y ustedes van a saber si esto es cierto o no. Juzguen ustedes, yo estoy leyendo los propios documentos de la Iglesia. Miren lo que dice la revista católica, y de hecho se escribió un artículo el 1 de septiembre del año 1823, en la cual se declara lo mismo. Dice así: miren, cuando yo les hablo que la Iglesia Católica cambió, es que obviamente al sábado lo abolió, lo botó a la basura, lo puso al domingo. Y bajo esto, él afirma lo siguiente: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia. Ya les venía diciendo que esta declaración que dice así, esto no es ninguna calumnia, esto lo dice literalmente. Este documento existe hasta hoy, ustedes pueden acceder. Dice así: el domingo es la marca de nuestra autoridad, como quiere decir, nosotros lo hicimos el cambio, nosotros, bajo nuestra autoridad, ¿sí? La Iglesia Católica está por encima de la Biblia. Bueno, son confesiones de ellos. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. Claro, todos nosotros reconocemos que eso no hay en las Escrituras tal como ellos lo confiesan. Los propios apologistas católicos de la antigüedad reconocen que no hay evidencias bíblicas para cambiar el sábado por el domingo. El que lo hizo fueron ellos mismos lo reconocen, pero los nuevos apologistas de este tiempo católicos empiezan a citar versículos tontos, por ahí, tontos, digo, porque en su mala interpretación dice que Cristo lo abolió, que los discípulos. Eso no es la creencia oficial de la Iglesia Católica, eso no es la creencia oficial. La creencia oficial bajo los documentos de ellos mismos es que ellos lo cambiaron. Y de esto no se debe discutir, no se debe discutir. Los nuevos apologistas católicos, los nuevos miembros católicos, ellos quieren hallar una evidencia, pero no hay. Los apologistas católicos antiguos, los sacerdotes antiguos, ellos nunca creían lo que ustedes creen hoy. De hecho, ellos afirman categóricamente lo que dice esta confesión. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia, dice acá, y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano lo reconoce. ¿Qué reconocemos? Reconocemos que ustedes lo hicieron. Reconocemos que ustedes cambiaron los tiempos y la ley. Reconocemos que ustedes como Iglesia Católica y con su autoridad la hicieron. Claro, reconocemos eso. Yo por lo menos lo tengo clarísimo. Los católicos de muchos siglos, de 20 siglos, por lo menos lo tenían clarísimo.
Pero yo no sé por qué los católicos de esta época no quieren que hablemos de estos temas. Me parece muy raro que nos pidan debatir sin fuentes históricas. No sé por qué. Ahora, mire lo que dice la Confesión Católica. Tengo aquí la Confesión Católica. Lo voy a leer, ¿eh? Y aquí lo mando un saludo a todos mis hermanos evangélicos. Yo soy pastor de la iglesia evangélica, ¿eh? Miren lo que dice acá. Si los protestantes, o sea, nosotros, los que protestamos, los que no estamos, los que no formamos parte de la iglesia católica, sino todas las denominaciones no católicas, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la iglesia católica. ¡Uy, qué barbaridad! Que la confesión católica diga que nosotros, los evangélicos, los protestantes, como nos quieren llamar, dice, si nosotros obedeciéramos a la Biblia, guardaríamos el sábado. Claro, porque nosotros somos 100% Biblia, ¿verdad? ¿Qué evangélico dice que es 100% catecismo? Nadie. Nosotros evangélicos decimos que somos 100% Biblia. Entonces, esta confesión católica dice, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el sábado. Claro, porque si nos basamos en la Biblia, solamente el sábado es el día del Señor. No existe el domingo por ahí, por ningún lado. Pero nota lo que dice. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. Correcto, yo siempre les he dicho eso. Y les mando un saludo más a mis hermanos evangélicos que salieron de la Iglesia Católica, pero que siguen siendo católicos. Los que se reúnen y los que pisotean el sábado del cuarto mandamiento de la Biblia, ellos dicen que son 100% Biblia, pero hasta que llegan al cuarto mandamiento de los 10. Cuando llegan al cuarto mandamiento de los 10, ahí se vuelven católicos. ¿Por qué? Porque ellos quitan el cuarto mandamiento y ponen ahí en su reemplazo el domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica, no es nada de Biblia. Ahí ustedes agarran el catecismo y lo abrazan al catecismo, se hacen católicos. No me vengan a decir a mí que ustedes son evangélicos pura Biblia, en ese sentido, ya no lo son católicos. Y dense un abrazo y apapáchense con la Iglesia Católica. Por eso es que se quieren y por eso es que están juntos doctrinalmente. Y por eso es que les arde y les remuerde y se revuelcan como serpientes cuando les echan agua caliente, cuando yo hablo de estos temas. Ay, me insultan y me bloquean. ¿Qué culpa tengo yo que te molestes conmigo? Yo te estoy mostrando evidencias nada más. Ahora, si tú te molestas, es problema tuyo. Pero te lo digo así, de verdad, te lo digo. ¿Qué haces tú guardando un día domingo católico? Cuando, si tú dices que eres 100% bíblico. Y en los que somos 100% bíblicos guardamos Shabbat, sábado. Eso está en el cuarto mandamiento. Y no está en el catecismo, ¿eh? Pero el catecismo te manda a guardar el domingo. Problema tuyo, mi hermano. No me vengas después con quejas y con reclamos, porque yo no estoy atacando a los evangélicos. Ataco, sí, la doctrina. Y el domingo es un engaño. Nos han hecho creer que es un engaño. Nos han hecho creer que es una verdad, pero no existe eso. Mira lo que dice este documento. Sigo leyendo. Declaraciones literales del Papa León XIII. En la encíclica, dice así, escrito el 10 de enero del año 1890, siglo XIX. Dice lo siguiente. Dice así. Pero el supremo maestro en la iglesia es el pontífice romano, o sea, el Papa. Unión de mentes, por tanto, requiere juntos en perfecto acuerdo en una fe completa, dice, en una fe completa sumisión y obediencia de la voluntad de la iglesia al pontífice romano. Escuchen esta parte, como si fuera Dios mismo. Enciclopedia del Papa Gregorio, del Papa Gregorio XIII, León XIII, perdón, página 193. Discúlpenme, pero yo no le puedo poner a un hombre por la altura de Dios. Y no le puedo, discúlpenme, pero nada que ver con esto. Yo no creo que Dios tenga la misma igualdad del Papa. Me van a disculpar en esa, si eso es la creencia de ustedes, yo no creo jamás un hombre poniéndose a la altura del Altísimo. Me van a disculpar. Sigue diciendo acá. Dice así. Dice el código canónico católico, dice así. A ver.
Déjame leer la última parte. Dice lo siguiente, a ver. Iglesia Evangélica, a ver, ¿dónde está? El Papa tiene la autoridad como si fuese Dios mismo. Esto es lo mismo que venía diciendo. Esto es lo mismo que venía diciendo el otro documento. Está hablando aquí también de la misma igualdad que hay que darle a la autoridad del Papa como si Dios mismo representaría aquí en la tierra. Pero yo creo, mis hermanos, que el único que puede tener, yo no creo que ningún ser humano pueda tener la igualdad que tiene Dios. Yo no puedo comparar eso. Ahora, yo lo que sí tengo en claro, lo que sí tenemos y esta noche debemos tener en claro es dos o tres cosas. Primero, si comparas los 10 mandamientos de la Biblia con los 10 mandamientos del catecismo, no son los mismos. En los 10 mandamientos de la Biblia, que fueron escritos por el dedo de Dios, no es ley de Moisés, sino Dios mismo lo escribió y lo dio a Moisés, hay dos mandamientos que no aparecen aquí, el segundo y el cuarto. ¿Sí? Ambos han sido sustituidos por mandamientos que lo puso la Iglesia Católica. Simple. En eso está resumido todo lo que yo tengo para darlos. Y podemos tener y leer más documentos, como las confesiones católicas, que ellos mismos dicen. Dice, por ejemplo, aquí, sigo leyendo el decreto canónico, dice, el Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. ¿Sí? Y él actúa en lugar de Dios sobre la tierra. Esto es tremendo. Pero yo he señalado la parte que estoy leyendo, he señalado que esto es tremendo. El Papa dice que es superior a las fuentes legales sin calificar, por tanto, debe situarse en una plena igualdad con el Hijo de Dios. Imagínense esto. El Papa es superior a las fuentes legales sin calificar, por tanto, debe situarse en un pleno de igualdad con el Hijo de Dios. Discúlpeme, pero sí, para mí sigue siendo blasfemia eso. Aquí dice, el Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios, y él actúa en el lugar de Dios sobre la tierra. Entonces, con estas confesiones que ellos dicen, yo les entiendo por una parte, me meto en la mente de los católicos y digo, si ellos creen esto, si creen que el Papa es Dios mismo con su autoridad en la tierra, entonces, sí, imagínense lo siguiente. Para mis hermanos evangélicos, imagínense que haya una ley que dice no matarás. No nos imaginemos porque lo dice, uno de los mandamientos, de los 10, no matarás. Imagínense que Dios mismo descienda y nos diga, ¿saben qué? Yo quiero anular ese mandamiento. Dios mismo. Ahí sí, yo lo creo, porque es Dios mismo que está anulando ese mandamiento. ¿Sí? Porque ya. Pero que el Papa tenga esa autoridad de suprimir las leyes de Dios, a mí me van a disculpar, pero yo no creo eso. No lo creo y no lo acepto. ¿Sí? Pero lastimosamente, en la mente de muchos católicos está que ellos sí lo creen, porque ellos aceptan los 10 mandamientos como lo dice el catecismo. Ya los 10 mandamientos de la Biblia no lo aceptan, porque mayor autoridad para ellos tiene lo que dice la tradición, lo que dice el catecismo. Y por ese lado, en la mente de ellos ya está, lo que uno diga como dogma no se puede discutir. La Iglesia Católica lo que diga como dogma, el Papa lo que confiese desde el sillón papal de la es cátedra lo que diga, ya no se discute, se tiene que aceptar como dice. Y por ese lado, a un católico quizás lo puede entender porque en su mente de él está que él piensa que el Papa tiene esa autoridad en la tierra, aunque para mí y para nadie, para ningún evangélico eso es cierto. Pero bueno, lo que no logro entender es cómo es que la Iglesia Evangélica acepta esto. Eso no logro entender. ¿Me pueden ayudar ustedes, por favor? ¿Sí? ¿Me pueden ayudar? Yo como pastor de la Iglesia Evangélica no entiendo eso. Se los digo en serio, no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque ¿cómo es posible de que yo me sujete a una declaración, dejando las escrituras, me sujete a una declaración de un hombre? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que nosotros hemos abrazado el domingo, y queremos decir que ese domingo que Cristo resucitó es el día del Señor y por eso hay que guardarlo. Y si queremos declarar eso, podemos hacerlo, tenemos la libertad de hacerlo. Pero decir que eso declara la Biblia no se puede.
Decir que eso lo declaran los apóstoles no se puede. Decir que Jesús declaró eso no se puede. O sea, desde la Biblia no se puede probar eso porque no hubo ese cambio, ni esa declaración, ni Cristo lo hizo, ni los apóstoles lo hicieron. Esto viene a ser inculcado por personas que luego formaron lo que se conoce como la Iglesia Católica hoy en día. Y la propia Iglesia Católica, los documentos oficiales de la Iglesia Católica reconocen que ellos hicieron el cambio. Pero lo que no logro entender es cómo es que la Iglesia evangélica aceptó esto. No logro entender. Y lo que más no logro entender es cómo es que cuando nosotros que somos evangélicos y nos declaramos por ser solo Biblia, les decimos que no es así, que la Biblia dice sábado. Hermanos, se vuelven enemigos de mí. Tengo gente que nos insulta, que nos dice, nos manda al infierno, al purgatorio, al valle de Hinón, nos envía al Gehenna, nos saca del Gehenna, nos lleva a la isla de Patmos, nos sentencia de todo cuando yo digo una gran verdad. ¿Qué culpa tengo yo de declarar algo que es cierto? Ahí inventan un montón de herejías, un montón de mentiras. En este tema, mis hermanos, no deberíamos debatir este tema. Este tema debería solamente ser dos cosas. Los que son pura Biblia deberíamos guardar el sábado. Y los que son catecismo y magisterio de la iglesia deberían guardar el domingo. Así deberían ser. Nosotros que pura Biblia queremos defender debemos ser sabáticos. Y eso es lo que dice la fuente católica que yo leí. De ellos mismos, las declaraciones católicas dicen eso. Ellos dicen así. Como yo también pienso lo mismo. Dicen, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica, punto. Y cuando no les gusta esto, empiezan a decir, el sábado no salva. ¿Y quién está hablando de eso? Empiezan a decir, Jesús transgredió el sábado. ¿Y dónde lo transgredió? No me ponen las evidencias. Hemos refutado cada uno de las aparentes, yo voy a hacer un tema extraordinario, mostrando las declaraciones de cada denominación, que cada denominación, cuando se fundó, dijo que Jesús no quebrantó la ley mientras estuvo en la tierra. Y acá ya mostré evidencias de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también, y hay muchos católicos que me dicen, Jesús transgredió el sábado, pero la declaración católica no dice así. Dice el magisterio de la Iglesia Católica en la página 2173, dice, en los evangélicos numerosas veces se acusa a Cristo de quebrantar el sábado. Dice, pero Jesús nunca faltó a la santidad de ese día. Dice que nunca quebrantó el sábado. Si yo sigo leyendo todo esto, dice que Jesús nunca quebrantó el sábado. Y lo pueden apuntar ustedes. Magisterio de la Iglesia Católica, ¿sí? Numeral 2173. Y ahí les va a salir esta información donde dice que Jesús no quebrantó el sábado. Y así los tengo de toda denominación. ¿Y por qué lo tengo de toda denominación? Y lo voy a dar en un tema extraordinario. Porque solamente para tapar la boca a esos que dicen Jesús quebrantó el sábado. ¿Y qué eres tú? Pentecostal. Ya te pusiste a averiguar que la declaración pentecostal dice que Jesús nunca quebrantó el sábado. ¿Y por qué siendo pentecostal dices tú lo contrario a tu propia declaración? ¿Qué eres tú? Bautista. Vamos a leer del bautista. Vamos a leer todas las declaraciones. Y aquí la declaración del propio magisterio de la Iglesia Católica, que es palabra de Dios para el católico, dice que Jesús nunca quebrantó el sábado. Nunca lo quebrantó. Dice así. Y si nunca lo quebrantó, ¿por qué los católicos empiezan a decir Jesús transgredió el sábado, Jesús quebrantó el sábado, Jesús hizo este milagro? Jesús, ¿cómo quebrantó el sábado? Hizo un milagro, Jesús. ¿Y está prohibido hablar? Porque el milagro que Jesús hizo fue hablando. Si está prohibido hablar, él quebrantó. Yo les pregunto, ¿Jesús quebrantó el sábado cuando sanó? No, porque para quebrantar había que trabajar. Jesús habló. Y el milagro se ejecutó. Y el propio magisterio reconoce esto. Así que todo católico que respeta su magisterio, que es palabra de Dios para ellos, pues olvídese de usar ese argumento, porque está yendo en contra de su magisterio. Y así hay muchísimos que agarran argumentos torpes y quieren refutar cuando ellos salen refutando a su propia denominación, que no cree eso. Bueno, hemos tenido un tema. Compártanlo este video, compártanlo para que llegue. Nosotros somos Mensaje Fiel, así nos encuentras en todas las redes, ¿sí? En Facebook, en YouTube, ahí están nuestros temas dados. Escuchen bien, tengo una noticia y voy a hacer un tema con una Biblia Scofield y voy a demostrar con la Biblia Scofield por qué la iglesia evangélica se volvió dispensacionalista. ¿Desde qué año a qué año?
Y ahí voy a mostrar las fuentes de la interpretación y de la Biblia Scofield. Terrible. Así que un saludo para cada uno de mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video.